Hola mis hermanos, que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Continuaremos con el libro de Proverbios del capítulo 12, en la continuación del versículo 22 hacia adelante, y estaremos dando finalizado a este capítulo, y luego las próximas semanas retomaremos y continuaremos con el capítulo 13. Dice el versículo 22 de Proverbios 12: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Aquí vemos dos puntos importantes de que el Señor detesta a los mentirosos. Y la otra diferencia, que Él se alegra con los que dicen la verdad y ellos siempre viven cerca de Dios. Por ejemplo, el Señor detesta a los que son mentirosos, como nos habla en la carta, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y quienes llevan una vida de mentira ya saben quién es su padre. La pregunta es, ¿somos mentirosos? ¿Vivimos en esta vida lleno de mentiras? Porque las escrituras dicen que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y quien lleve una vida de mentira, o sea, quien es una persona que es mentiroso, ya sabe quién es su padre. Por eso nos dice el versículo 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero Él se alegra con los que andan en verdad. Se alegra los que dicen la verdad y ellos vivirán cerca de Dios. Como nos habla Salmos capítulo 15, versículos 2 al 3. Solo el de conducta intachable, el que practica la justicia y de corazón dice la verdad, habla este Salmo capítulo 15, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea de gracia a su vecino. Y más adelante este salmo termina diciendo que estas personas que tienen este estilo de vida y quienes no tienen este tipo o este estilo de vida vivirán más cerca de Dios. Versículo 23 de Proverbios 12: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Una persona sabia no presume de lo que sabe, solo el necio se jacta de su estupidez. Debemos entender este versículo que el sabio sabe hablar cuando es necesario. El sabio tiene lo que es el autocontrol. Habla en el momento adecuado o hasta permanece en silencio. O sea, una persona sabia siempre va a saber en qué momento hablar o en qué momento no hablar. La diferencia entre el sabio y el necio es que estas enseñanzas los llevan a reflexionar antes de pecar, podríamos decir. Y con todo esto, poder tomar una decisión responsable. Entonces, la diferencia entre el sabio y el necio, vuelvo a mencionar para que nos quede grabado y vuelvo a repetir, es muy importante que esta enseñanza nos llevará a una reflexión antes de tomar cualquier decisión responsable. Muchas decisiones nos pueden traer consecuencias o no nos pueden traer consecuencias. Por eso, como dice el Proverbios capítulo 3, versículo 6, debemos tomar siempre en cuenta a Dios en todos nuestros caminos. En toda decisión que vamos a tomar, debemos siempre consultar a nuestro Padre, consultar a Dios. Esa es la diferencia entre el sabio y el necio. Es razonable de pensar antes de actuar. No actúa y luego piensa de que chuta, ¿qué es lo que hice? Quizá una persona sabia que encomienda sus caminos a Dios llevará una vida de paz y de buenas decisiones. Versículo 24 de Proverbios 12: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Si vemos al Antiguo un poquito más atrás en los libros Primera de Reyes, capítulo 11, 28,
Nos habla que Jeroboam era un hombre fuerte y Salomón vio que era un buen trabajador, esforzado, preocupado, y entonces Salomón a Jeroboam lo hizo jefe a cargo de los trabajadores de la tribu de José. Y este proverbio nos enseña que el que trabaja duro, perdón, que este proverbio no enseña el que trabaja duro se convertirá en un líder al instante. Pero el perezoso siempre estará esclavizado. Y si recordamos, y quizás es un texto que siempre vamos a tomar como ejemplo, como habla en Proverbios capítulo 6, versículo 11, perdón, del 6 al 11, que en estos principios de este capítulo de Proverbios 6, Dios nos enseña grandes elecciones a través de las cosas que Él creó. Por ejemplo, y habla Proverbios 6 que la hormiga es un gran ejemplo de cómo planifica sus días para tener una buena organización para poder adquirir alimentos para el día de invierno. Y el perezoso, que es un holgazán, carece este personaje de dominio propio. Proverbio nos da una gran enseñanza de cómo la sabiduría manda al perezoso a que prenda de un pequeño animal que es la hormiga. Debemos dejar en claro que la pobreza no es pecado, sino que la pobreza es el la pobreza es el resultado de la pereza. Un cristiano perezoso no es un cristiano que tiene una verdadera fe en Dios. El que es diligente, activo, es el que trabajará y es que se esforzará. Este proverbio también nos recuerda al apóstol Pablo cuando el Señor lo llamó. Con toda certeza consiguió una persona, un hombre no perezoso, sino que todo lo contrario, que el apóstol Pablo fue un hombre apasionado por la obra, un hombre apasionado y entregado por el Evangelio de Cristo. Si no buscamos a Dios en su palabra, en oración, día a día seremos débiles en la fe. Pero cuando le buscamos a Dios, en todo momento nuestra fe se fortalece cada día y nada será pretexto para trabajar y congregarnos. El perezoso siempre va a tener excusa para no buscar a Dios, para no leer las escrituras, para no pasar momentos en oración con Dios. Pero una persona que es diligente, una persona que se esfuerza, una persona que tiene dominio propio, buscará a Dios para fortalecerse en la fe en Dios, no en nuestra propia fuerza, sino que siempre fortalecernos y descansar en el poder de Dios. Versículo 25 de Proverbios 12. La concoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Este proverbio nos enseña que las preocupaciones, las ansiedades a uno lo deprimen. Con estas cosas nos causa tristeza. No deja que la gente, las personas puedan ser felices. Pero debemos recordar las palabras del apóstol Pablo en la carta de Filipenses capítulo 4 versículo 7 que nos dice que no nos preocupemos por nada, que más bien debemos orar, debemos pedirle a Dios todo lo que necesitamos y que seamos siempre agradecidos. Todo lo que tengamos siempre debemos ser agradecidos. Y así que nuestro Dios nos dará la paz. Y esta paz es muy importante porque es una paz que las personas de este mundo no alcanzan a comprender, no alcanzan a mencionar esa paz que Dios deposita en cada uno de nosotros, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son en Cristo. Y siempre, quizá en las grabaciones anteriores, he puesto este ejemplo de que dos tipos de personas, una que vive en Cristo y una persona que no vive en Cristo, tienen el mismo tipo de problemas
Quizás una entra, como mencionábamos antes, en preocupaciones, ansiedades, tristezas, angustias. Y la persona que está en Cristo, que tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, descansa en Dios, confía de que si estos problemas se le solucionan o no se le solucionan, sabe que todo está bajo el control de Dios. Por eso, que lo que acoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. Por eso debemos ser personas preocupantes en buscar a Dios en la intimidad para que nuestras palabras puedan fortalecer a otros, puedan levantar a otros, alegrar a otros. Esto no quiere decir que nos convertamos en coach, en ser motivacionales, nada por el estilo, sino que debemos siempre alentar a las personas a través de la palabra de Dios. Versículo 26 de Proverbios 12 nos dice que el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El buen amigo da buenos consejos, pero el perverso siempre se equivoca y los lleva por malos caminos. Por ejemplo, el profeta Natán, si vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, era el mejor amigo que tenía David en ese entonces. Pero sin embargo, fue el profeta Natán quien tuvo el valor de acusarle a David y decirle de que tú eres aquel hombre. Eso habla en 2 Samuel capítulo 12. Cuando en nuestra vida hay cosas que deben ser corregidas, tomando el ejemplo de Natán con David, es hermoso tener un buen amigo que nos reprenda con cariño. Natán era un profeta que corrigió a David. Versículo 27 nos dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Uno tiene que ser un cazador, uno tiene que ser un cazador muy perezoso para actuar de esa manera, porque dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Un ejemplo sería como un pescador que ha tenido su pesca de los peces, que se ha trabajado en la pesca, ha trabajado en el proceso para limpiarlo, pero no quiere comer. Por eso este proverbio nos dice y nos enseña claramente que el perezoso no sale con nada, pero el que trabaja duro prosperará. Y recordando el verso 11 de Proverbios 12, el que trabaja su tierra tendrá suficiente alimento, pero el tonto desperdicia el tiempo. Por eso debemos ser personas esforzadas, trabajadoras, que encomendemos nuestros caminos siempre en las manos de Dios, que debemos actuar con sabiduría, con justicia, que debemos siempre dar buenos consejos, que debemos dar palabras de aliento y que debemos aprender a descansar en Dios. Y todo esto lo podemos conseguir en la sabiduría que nos da nuestro Dios. Y terminando en el versículo 28 de Proverbios 12, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Y estamos terminando con este Proverbio 12, reflexionando sobre el título que le hemos dado a este proverbio. Haz el bien y vivirás. Y terminamos con este versículo 28 que nos dice, otra traducción que me encanta, dice, hacer lo bueno da larga vida. Haz el bien y vivirás. Esto no quiere decir de que voy a hacer lo bueno, voy a tener una larga vida y no voy a morir nunca. Y que si hago bien, siempre voy a vivir. Llegará un momento que este cuerpo, que ha sido formado del polvo, tendrá que volver al polvo. Y si es por la gracia de Dios, no veremos muerte cuando Cristo venga por su iglesia, pero aún no lo sabemos cuándo es el tiempo. Pero cuando le hablo en el versículo 28 que dice, en el camino de la justicia está la vida, en sus caminos no hay muerte, aquí nos estamos refiriendo y
Este libro de Proverbios nos enseña y se refiere a una vida espiritual que es eterna. Y aquí no se trata que podamos decir, entonces voy a actuar bien para obtener la salvación. No. Nuestro actuar bien, nuestras obras que hacemos, es porque demuestra que hemos sido salvos. Pero aquí me quiero enfocar un poquito en sobre el hacer lo bueno y vivirás. Y no quiere decir que las personas que hacen lo bueno demuestran que son salvos. No, sino que una persona que vive en obediencia a Dios, una persona que se aparta del mal, no solamente apartarse del mal externamente, sino que mi interior, mis pensamientos y mi corazón están sujetos a la voluntad de Dios, están sujetos en obedecer y en agradar a Dios. Porque todo lo que nosotros hagamos en esta vida, debemos hacerlo como para el Señor. Nuestro deseo interno lo hará demostrando con nuestras obras externamente todo lo que podamos pensar, desear, hacer y decir tiene que ser el bien, tiene que ser con justicia. Por eso este proverbio se le ha llamado haz el bien y vivirás. Y en los 28 versículos hemos visto los contrastes y diferencia entre el sabio y el necio. Por eso, mis hermanos, debemos actuar con sabiduría. En cada momento debemos pedir la sabiduría a nuestro Dios únicamente para glorificar su nombre, exaltarlo a Él y honrarlo a Él en obediencia. Por eso, vuelvo a repetir, debemos apartarnos del mal, obedecer a Dios y viviremos por una eternidad. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.